Estructuras 1, clase teórica, dimensionado de barras sometidas a flexión compuesta en materiales homogéneos. Cuando las solicitaciones que aparecen en las distintas secciones de una barra son las de cortante y momento, es decir, cuando la barra está sometida a flexión simple, debemos hacer tres verificaciones: la verificación de tensiones normales, la de tensiones rasantes o tangenciales y el control de las deformaciones. Cuando además de cortante y momento también actúan solicitaciones axiles en las secciones de una barra, aparece la flexión compuesta. En estos casos, tanto los momentos como los axiles generan tensiones normales, es decir, tensiones perpendiculares a la sección. El cortante genera tensiones rasantes, paralelas a la sección, y debemos hacer, al igual que en los casos de flexión simple, un control de deformaciones. También hay que tener en cuenta, para los casos en que el axil sea de compresión, el fenómeno de la inestabilidad elástica. Dado que tanto el momento flector como el axil generan tensiones normales, vamos a aplicar el principio de la superposición. Recordamos que cuando sobre una sección de una barra actúa un momento flector, ésta se deforma girando. Durante este giro, una sección originalmente plana se mantiene plana de acuerdo a la hipótesis de Navier-Bernoulli. Vemos un diagrama de la deformación de la sección. Dado que este diagrama de deformaciones es rectilíneo, el diagrama de tensiones normales también será rectilíneo, dado que en tanto el material trabaje en el período elástico proporcional, se cumple la ley de Hooke. Al girar la sección, de un lado de la línea neutra se producen acortamientos y del otro alargamientos. En este ejemplo, el momento antihorario m produce acortamientos en las fibras superiores y alargamientos en las inferiores. Tenemos entonces tensiones normales sigma de compresión en las fibras superiores, tensiones sigma de tracción en las inferiores y tensiones sigma normales igual a 0 en la línea neutra. Los valores máximos de sigma se encuentran en las fibras más alejadas de la línea neutra y allí adoptan el valor de momento dividido módulo resistente, de un lado de compresión y del otro lado de tracción. Abajo vemos en perspectiva los diagramas de deformación y de tensiones sigma de la sección. Cuando sobre una sección de una barra actúa un esfuerzo axil N, también aparecen tensiones normales sigma. En este ejemplo vemos aplicada sobre una sección una fuerza que produce un axil de tracción. La sección sufre un alargamiento uniforme y el diagrama de tensiones resulta, por lo tanto, también constante y de tracción. El valor de la tensión sigma es igual al valor del axil N dividido A, el área de la sección. La situación sería análoga si el esfuerzo axil N fuera de compresión, pero en el diagrama de deformaciones graficaríamos acortamientos y las tensiones normales sigma resultarían de compresión. Dado que las solicitaciones momento y axil producen tensiones del mismo tipo, perpendiculares a la sección, cuando actúan simultáneamente sobre una misma sección podemos superponerlas, es decir, sumarlas. Por el principio de superposición podemos sumar tanto las tensiones como las deformaciones. Vemos en este ejemplo una sección sobre la que se aplica un momento antihorario m y un axil de tracción n. Vemos en el centro de la imagen los diagramas de deformación y de tensiones normales que producen ambas solicitaciones, momento y axil. Y vemos a la derecha de la imagen la suma de los dos diagramas de deformaciones y de los dos diagramas de tensiones. Aparecen allí tres posibles resultados que dependen de la magnitud relativa de las deformaciones y tensiones máximas producidas por el momento y por el axil. Si son iguales,
la superposición será como la que vemos en el centro. Si son mayores las deformaciones y tensiones máximas que produce el momento, la superposición será como la que vemos arriba. Y si por el contrario son mayores las deformaciones y las tensiones máximas que produce el axil, las gráficas superpuestas serán como las que vemos a la derecha abajo. Para cualquiera de los casos, el valor máximo de tensión resulta igual al momento dividido el módulo resistente más el axil sobre el área. Para garantizar el equilibrio estable de la pieza, entonces, tendremos que verificar que la tensión de diseño sea mayor o igual que la tensión sigma máxima, que es igual al momento dividido el módulo resistente más el axil sobre el área, la ecuación que nombramos como ecuación 0. Para casos de flexión compuesta en que el axil sea de tracción, es decir, para casos de tensoflexión, esta ecuación 0 es la que utilizaremos para el dimensionado por tensiones normales. Cuando el axil sea de compresión, es decir, para casos de presoflexión, hay que tener en cuenta la inestabilidad elástica de la pieza. Vamos a ver a continuación cómo ajustar esta ecuación para casos de presoflexión. Previo al estudio de la presoflexión, vamos a retomar un caso sencillo de flexión simple. Una viga biarticulada con una luz L y una carga transversal uniformemente distribuida Q en decanewton por metro. En el esquema de arriba vemos la modelización de la geometría de la pieza previo a la aplicación de la carga, es decir, un segmento de recta. Luego que actúa la carga Q, el eje de la pieza se deforma o se flexa. Llamamos z de x a la ecuación de la elástica o la deformada de la barra. Para los valores de x igual 0 y de x igual L, z de x es igual a 0. Son los apoyos de la viga, las deformaciones son iguales a 0. Para x igual a L sobre 2, es decir, la sección media de la viga, el valor de la elástica es máximo y lo llamamos z máxima. Recordemos que la derivada de una función representa en cada punto la pendiente de la tangente a la curva en ese punto, es decir, la tangente del ángulo que forma la recta tangente a la función con la horizontal. Ese ángulo podemos observar que es máximo en los apoyos y que se hace 0 en el centro de la barra. La derivada de la elástica representa entonces el giro de las secciones y este es máximo en los apoyos y nulo en el centro de esta barra. La derivada segunda de la elástica habíamos visto en clases anteriores que es sensiblemente igual a la curvatura de la barra. Esta afirmación es válida para valores pequeños de curvatura, lo cual ocurre en vigas de estructuras arquitectónicas. Y la curvatura K de x es igual al momento flector M de x dividido E por I. Llamamos 1 a esta ecuación. El momento M y la curvatura K son directamente proporcionales. Cuanto mayor sea el momento que aplico sobre una sección, esta girará más y la barra se curvará más. Se vinculan a través de la constante de rigidez E por I, módulo de elasticidad por inercia. La derivada tercera de la elástica es el cortante V de x dividido E por I, y la derivada cuarta es igual a la carga P dividido E por I. Recordar la relación matemática entre carga cortante y momento que denominamos relación PBM. Por lo tanto, conociendo la carga sobre la barra, puedo determinar las otras gráficas integrando, o conociendo la deformación, puedo determinar las otras gráficas derivando. Para casos de carga más complejos, esto se puede realizar de forma muy sencilla con la ayuda de programas informáticos. Para piezas poco curvadas, como el caso analizado, se puede aceptar que el andamiento de la elástica es sinusoidal. La ecuación de la elástica z de x sería entonces igual al valor de z máximo multiplicado por el seno de pi por x sobre L.
Z máximo, recordemos que es el valor máximo de deformación, en este caso en el centro de la pieza. A esta ecuación la llamamos ecuación 2. Si en esta ecuación 2 sustituimos el valor de x por 0, resulta que z de 0 nos da igual a 0. Y z de L también nos da igual a 0. Es decir, sustituyendo la x por L, también nos da la ecuación igual a 0. Verificamos así que la ecuación nos da resultados coherentes para los valores de deformación en los apoyos. Y si sustituimos x por L sobre 2, obtenemos z máxima, es decir, la máxima deformación en la sección media. Abajo a la izquierda vemos un círculo trigonométrico que nos ayuda a recordar valores de seno y coseno para ángulos en radianes. Si ahora derivamos dos veces la ecuación 2 de la elástica z de x, obtendremos la ecuación de la curvatura k de x, que llamamos ecuación 3. A continuación, podemos igualar las ecuaciones 1 y 3 de z segunda de x y despejar el valor de momento mx. Obtenemos así la ecuación 4. Si en esta ecuación 4, que representa la función del momento m de x, sustituimos x por L sobre 2, obtendremos el valor de momento de la sección media, que sabemos que es el valor de momento máximo de la barra. Momento máximo es igual a z máxima por pi cuadrado dividido L cuadrado por E y por I. A esta ecuación, que relaciona el valor de momento máximo con el de flecha máxima, z máxima, le llamamos ecuación 5 y la utilizaremos en unos minutos. Flexión compuesta. Definiciones previas. Un análisis de primer orden es aquel que considera la geometría de la estructura previa a la aplicación de las cargas, es decir, sin deformarse. Un análisis de segundo orden considera las estructuras con su geometría deformada luego de la aplicación de las cargas. Una vez finalizado un análisis de primer orden, se puede volver a estudiar la estructura con la geometría deformada o con deformaciones de primer orden y recalcular las solicitaciones y las deformaciones tantas veces como sea necesario. Puede suceder, en este proceso, que los incrementos en las solicitaciones y en las deformaciones tiendan a cero, es decir, que las solicitaciones y deformaciones tiendan a converger en valores que llamamos solicitaciones y deformaciones de segundo orden, o que los incrementos tiendan a crecer y converger en el infinito. En el primer caso, se trata de una pieza dimensionada con una sección capaz de resistir los esfuerzos aplicados. En el segundo caso, no. Vamos a analizar a continuación el ejemplo de la viga biarticulada con luz L y carga transversal Q, incorporando un axil N de compresión. Partimos de la barra en equilibrio y estudiamos la sección media. El momento en esta sección, considerando un análisis de primer orden, es el que producen la reacción Q por L sobre 2 hacia arriba y la resultante de la carga distribuida que queda a la izquierda de la sección media, Q por L sobre 2 hacia abajo. Considerando las distancias de estas fuerzas a la sección media y los sentidos de los giros, el momento de primer orden resulta igual a Q por L cuadrado sobre 8. Si dimensionamos la barra para este valor de momento, podemos calcular la flecha de primer orden, z de primer orden. Una vez obtenido este valor, podemos iniciar un análisis de segundo orden. La diferencia a la hora de calcular el momento en la sección media es que el axil N en el apoyo izquierdo ahora produce momento con respecto a la sección media en su posición deformada, N por z de primer orden, con sentido horario. Es decir, se incrementa el valor de momento de primer orden. Y si esto ocurre, aumenta la deformación. Y si aumenta la deformación, aumenta el momento y así sucesivamente.
Podemos iterar entonces este proceso n veces hasta determinar los valores de convergencia de la deformada y del momento, que llamamos momento y flecha de segundo orden. El momento de segundo orden será entonces igual al momento de primer orden más n por z de segundo orden, lo que llamamos ecuación número 6. Nótese que si el sentido del axil fuera el opuesto al del ejemplo, es decir, de tracción, este produciría un momento antihorario con respecto a la sección media y el momento de segundo orden resultaría menor que el momento de primer orden. Por este motivo, solo realizaremos análisis de segundo orden en casos de presoflexión. Recordando la ecuación 5, podemos notar que en el segundo término aparece la expresión de la fuerza de Euler o axil de Euler, E por I por pi cuadrado dividido luz de pandeo al cuadrado, que era la máxima fuerza que se podía aplicar a una barra previo a la aparición del fenómeno del pandeo. En una barra biarticulada, recordemos que la luz de pandeo coincide con la luz real. Podemos reescribir la ecuación 5 entonces como momento máximo igual a n de Euler, axil de Euler, por z máxima. Vamos ahora a utilizar esta última ecuación para determinar los máximos en la ecuación 6. Z máxima es igual a z en la sección media. El momento de segundo orden máximo es igual al axil de Euler multiplicado por z de segundo orden, y el momento de primer orden máximo es igual al axil de Euler, n de Euler, multiplicado por la flecha de primer orden, z de primer orden. De la ecuación resultante despejamos la flecha de segundo orden, z de segundo orden, que resulta igual a la flecha de primer orden dividido 1 menos n dividido n de Euler. A esta ecuación le llamamos ecuación 7. En la ecuación 7 podemos analizar que si el axil n fuera igual a la mitad de la fuerza de Euler, n de Euler dividido 2, la flecha de segundo orden sería el doble de la flecha de primer orden. Y si el valor del axil n tendiera al valor del axil de Euler, z de segundo orden tendería a infinito. Como existe proporcionalidad entre los valores de momento y de flecha, la relación entre el momento de segundo orden y el momento de primer orden es análoga a la relación existente entre la flecha de segundo orden y la de primer orden expresada en la ecuación 7. Deducimos de este modo la ecuación 8. El momento de segundo orden es igual al momento de primer orden dividido 1 menos el axil dividido el axil de Euler. Finalmente encontramos una ecuación para deducir el valor del momento de segundo orden sin necesidad de iterar repetidas veces el cálculo del momento considerando la geometría deformada de la barra. La verificación de tensiones normales en análisis de segundo orden, entonces, es análoga a la de primer orden que utilizamos para casos de tensoflexión a través de la ecuación 0, pero sustituyendo el momento de primer orden por el momento de segundo orden. Definimos entonces la ecuación 9. La tensión de dimensionado tiene que ser mayor o igual que sigma máxima, la tensión normal máxima, que es igual al momento de segundo orden dividido el módulo resistente de la sección, más el axil dividido el área. En síntesis, utilizaremos la ecuación 0 para dimensionar casos de tensoflexión, ya que lo haremos siempre en análisis de primer orden, y la ecuación 9 para dimensionar casos de presoflexión en análisis de segundo orden. Pero recordemos que también debemos verificar que no se superen valores de tensiones rasantes o tangenciales de diseño. Para ello, realizaremos la misma verificación que en casos de flexión simple, considerando el máximo valor de cortante sobre la barra. Debemos también controlar las deformaciones de las estructuras. Se mantiene el criterio de que éstas deben ser únicas, previsibles y controladas.
En general, se trata de una verificación compleja numéricamente en pórticos que suele realizarse con la ayuda de programas informáticos. Por este motivo, la verificación de deformaciones en pórticos o en piezas a flexión compuesta no la cuantificaremos en este curso. Por último, es necesario realizar una cuarta y última verificación en casos de presoflexión. La flexión es una solicitación que se da en un plano determinado del espacio. Normalmente disponemos la geometría de la sección con su plano principal o favorable, es decir, con su eje de mayor inercia, para resistir la acción conjunta del momento más el axil. Pero el axil puede producir fenómenos de inestabilidad elástica en cualquier dirección o plano en el espacio, por lo que debemos verificar el plano más débil geométricamente, donde la inercia es menor solo a compresión. Finalmente, presentamos una síntesis de las 4 verificaciones que es necesario realizar para dimensionar una barra sometida a flexión compuesta.